Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Manuel Hernández. Y esto es Finanzas.com al cierre del 20 de octubre. Inversores, muy bienvenidos. José y yo os estábamos esperando. José, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. José Lizán, además de histórico de Finanzas.com, de sus podcasts, es gestor en Retromagnum, la SICAP Retromagnum. Te quiero preguntar luego cómo os va el negocio de las SICAPs, José, si me permites. Pero, ¿qué te parece si arrancamos por la actualidad? Hoy ha empezado la temporada de resultados oficialmente con Bankinter en el IBEX 35. Los resultados han sido buenos, como ya esperábamos. Y lo que hemos leído nos gusta y parece que van a cumplir con la promesa de cerrar el ejercicio 22 con los 500 millones de beneficio, que por otro lado también ya algunos medios y algunos analistas es la cifra con la que han adquirido compromiso también para el 23 de garantizar esos 500 millones de beneficio. En general, al margen de Bankinter, que lo comentamos ahora, José, pero también me gustaría que compartieras con nosotros los sentimientos o tus previsiones de cara a los resultados de los grandes bancos que llegan la semana próxima. Ya viene el Santander, el BBVA, el CaixaBank, dado que este escenario de subida de tipos de interés pues parece que genera dos discursos, ¿no? Están los convencidos de que les va a favorecer y los que ya ponen algún tipo de alerta de que, ojo, que igual no todo es tan alegre como parece, ¿no? Claro. José, tus comentarios sobre esto. Bueno, yo creo que al final uno tiene que echar la vista atrás, ¿no? Y coger perspectiva, ¿no? Y al final estamos en el gran punto de inflexión. O sea, al final llevamos una década hablando de cómo van a ganar dinero los bancos por la política monetaria de los bancos centrales, que ha ahondado incluso en tipos negativos, tasas de descuento en negativo, les aliviaba con los LTROs y les dejaba sobrevivir, ¿no? Los tenía mantenidos con respiración asistida, ¿no? Te doy un LTRO, haces el carry de los bonos y eso es lo que ganas en un entorno en el que si no ganarías dinero entre el margen de intereses de captación de depósitos y préstamos que concedes, ¿no? Y con los LTROs, pues el Banco Central Europeo los asiste. Y ¿qué está sucediendo ahora? Pues que hemos salido hacia la normalización monetaria, hemos salido de la política de tipos ultra expansiva y de la política de tipos negativos o tipos cero, y no en un país, en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que independientemente de que la inflación se modere, que se moderará en algún momento, porque tasas de inflación del 8 o 10% desde mi punto de vista no creo que vayan a ser sostenibles, no podemos perder perspectiva que el modelo se ha normalizado, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, en un entorno normalizado, la mora siempre ha estado ahí, ¿no? Y los NPLs han estado ahí, hay recesiones, hay parones económicos, pero eso, un banco es capaz de gestionar eso en unas circunstancias normales. A lo mejor en un shock como el 2008 es muy difícil de gestionar, ¿no? Y se llevó por delante a prácticamente casi todos los bancos a nivel mundial, pero en un entorno de una recesión normal, una ralentización económica y tal, pues los bancos son capaces de gestionar eso y sobre todo tienen una mejora de las perspectivas de negocio por el margen de intereses espectaculares, ¿no? Entonces yo creo que yo soy de los que piensa o de los que ve que el gran punto de inflexión en la banca se está produciendo, que vamos a tener un parón económico, que va a haber pues todos esos créditos ICO que van a entrar en mora, todas esas cosas que todos hablamos, que va a haber non-performance loans, que va a haber que provisionar cosas, es evidente que va a haber que hacerlo, pero bueno, será gradual, será escalonado, pero es que la mejora es tan sustancial en la parte de margen de intereses que desde mi punto de vista compensa muy mucho todo esto. Entonces, ¿qué espero de los resultados? Que era tu pregunta. Yo espero que vaya ganando tracción la mejora de resultados de los bancos y que esa entrada en mora, esa entrada en provisiones y esa entrada en deterioro y el mayor coste de riesgo para las entidades sean capaces de manejarlo, ¿no? Y yo creo que si tengo que poner las dos cosas en la balanza, yo me decanto a que la mejora del negocio por la situación de la curva de tipos actual es muchísimo mejor. Y si se ralentiza la inflación y los bancos centrales moderan el discurso y el Euribor se cae del 3 al 1,5, aún así yo no veo a los bancos centrales en la próxima década volviendo a la política monetaria de tipos negativos ni tasas de descuento en negativo, porque lo que yo creo es que las inflaciones muy probablemente, hemos estado una década con inflaciones del 0,5, 1, 1,5, yo creo que vamos a inflaciones del 2, 2,5, 3, más normalizadas, que es lo que buscaban los bancos centrales, ¿no? Y en ese entorno la banca debería ser capaz de hacerlo bien y yo creo que estamos en el gran punto de inflexión, las valoraciones siguen muy bajas por debajo de una vez valor en libros y yo creo que hay una oportunidad desde mi punto de vista. Ahora estamos pues evidentemente en un entorno de inicio de recesión, geopolíticamente muy tenso, pues el apetito por bancos cuesta, pero si uno se fija,
cuando hay rebotes rebotan fuerte, cuando hay caídas caen menos. Antes era al revés. La banca siempre era la que más caía en las caídas y la que menos rebotaba en las subidas, ¿no? Y yo creo que eso está cambiando, ¿no?, en el sectorial. Y yo sí que soy de los que ve el vaso medio lleno y que creo que es el gran punto de inflexión de la banca de la última década. Eres un creyente de que los bancos todavía tienen algo que ofrecer, porque la semana pasada justo, ¿no? Sí, creo que la semana pasada, que me disculpe la audiencia, pero ya sabe cómo es mi memoria. Pero coincidimos con varios invitados que ya pensaban que la banca ya había ofrecido, ya no tenía nada más que aportar a las carteras, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo estando el IBEX ahí. Hombre, yo también hay que poner en la balanza, al final cuando uno va a un supermercado, ¿no? No es lo mismo tener el Nasdaq en el 15.000 que el Nasdaq en el 10.000 y pico, 11.000. Sí, cierto. No es lo mismo tener el Eurostoxx en el 4.400 que tenerlo en el 3.400. O sea, hay muchísimas inversiones, ¿no? Si hablamos del sector de la banca, yo creo que hay potencial por las valoraciones tan bajas que están y las cotizaciones donde están en términos históricos. Que hay mejores compañías de más calidad, más recurrencia, que están dando una oportunidad de entrada, pues probablemente, ¿no? Y haya alternativas si uno no quiere jugar un sectorial como es la banca, que es regulado, que tiene riesgos de intervención de los bancos centrales, que tiene una serie de riesgos, ¿no?, por uh-huh. sector regulado, pues evidentemente hay oportunidades, ¿no? Y cuando hace uno la comparativa, pues cada uno sabrá, ¿no? Pero sí que creo que como sector está en un momento de punto de inflexión y que creo que las valoraciones son bajas y que creo que tienen potencial. A lo mejor no un potencial que pueda tener otro tipo de compañías tecnológicas o industriales que a lo mejor han tenido una caída brutal, ¿no?, en los últimos meses, pero sí que creo que hay una oportunidad, pues, de que veamos un Sabadell por encima del euro, de que veamos un Bankinter yéndose hacia los 7 euros, de que veamos un Santander volviendo por encima de los 3 euros. Yo creo BBVA lo vemos por encima de los 6 ya puestos. Ahí el riesgo geopolítico de BBVA Turquía, ¿no?, es importante, ¿no? Pero bueno, también creo que si va al sectorial, pues lo harán bien, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que ese potencial está. Que es la mejor inversión del mundo, que es el mejor sector del mundo para dormir tranquilo y vivir sentado sobre esas cotizaciones, pues bueno, pues siempre es un sector regulado y como todo sector regulado, pues te pueden ya sacar un impuesto especial sobre los beneficios de los bancos, como este gobierno, o te puede venir el Banco Central Europeo y cercenar del todo los LTROs o todas las ayudas que dan para que esa margen de intereses pues fluya. O sea, puede haber una serie de cosas que no siempre sean positivas, ¿no? Pero sí que creo que la foto, en 15 años vista, estamos en el gran punto de inflexión y eso yo creo que al final lo vamos a ver florecer. En el punto de inflexión, pero con el negocio controlado. Lo hemos visto con los resultados de Bankinter, que no sé si compartes el análisis, salvo excepciones como el riesgo geopolítico de BBVA con Turquía, pero parece que sí que uno de los grandes cambios, citabas antes 2008 con respecto a ahora, es que los bancos, la situación no es la misma. O sea, parece que el sector financiero sí ha aprendido las lecciones de 2008, del 2008 al 2012, ¿no? Hombre, yo he visto la prudencia de los bancos, cómo han concedido crédito en la última década, y yo me imagino que tú habrás tenido tu experiencia con tus bancos, ya sea como empresario o como persona física, uh-huh. Y los criterios de concesión de crédito es que no tienen nada que ver. La última década, como se han concedido los créditos, no hay crédito al promotor inmobiliario, por poner un ejemplo. Uh-huh. O sea, en España o prevendes el 60% o nadie te concede un crédito promotor. O sea, creo que los riesgos que tienen los balances ahora mismo, al final no hay como pegarte un castañazo como el 2008 para aprender, ¿no? Y para que llegue el Banco Central Europeo y te diga, oye, esto no te lo voy a permitir, esto no te lo voy a permitir, con lo cual creo que la calidad del crédito concedido es mucho mayor. Sí que es verdad que tenemos la duda, ¿no?, de las moratorias y todo esto de los créditos ICO, que sí que es verdad que van respaldados por el gobierno, pero el gobierno también está en una situación, pues, de una deuda que se está encareciendo, de una deuda pública alta, y muy probablemente ahí hay grandes provisiones hechas, ¿no?, para esos créditos que se prevén, pero quizás podamos tener ahí un poquito de exceso, ¿no? Porque nosotros sí que pensamos que ahora va a haber una serie de concursos que llevan postergándose desde la pandemia y que muy probablemente a partir de enero se acelere todo el tema de concursos de acreedores y que a partir del primer trimestre del año que viene sí que empecemos a ver, pues, más entrada en mora, más entrada en NPLs y estas cosas, ¿no? Uh-huh. La banca, que nos fascina, también es, como tiene el grueso del IBEX, es financiero, ¿no? Sí, sí. Hay otros sectores que evidentemente también van a pasar por la máquina de radiografía para que se desnuden ante los inversores. Me preocupa por situación de actualidad el sector energético y todo el ruido que hay en torno a él. ¿Cuál es la valoración que hacéis vosotros? ¿Qué esperáis de los resultados de las energéticas españolas? Bueno, yo creo que separar petróleo y la parte de utilities, ¿no?, de renovables. Yo creo que
el por qué están cayendo recientemente el tema de utilities renovables, desde mi punto de vista, bueno, por un lado, el precio del gas, estamos viendo cómo está cayendo, ¿no? Y los precios del pool, lógicamente, con un invierno que está empezando, un otoño que está siendo benigno, pues están haciendo que eso caiga. Quizás cuando se adentre la campaña de invierno vamos a tener un repunte, ¿no? Pero la realidad es que los precios del pool se están suavizando y al mismo tiempo los costes financieros de los project finance se están encareciendo. ¿No? Entonces el argumento hasta ahora es, vale, yo me financio más caro, pero vendo la electricidad más cara, con un PPA más caro y con un precio del pool más caro. Si se te baja el precio del pool, se te baja el precio del gas y se te encarece el coste, al final hay un menor margen, ¿no? Yo creo que los precios de PPAs que cerrarán serán más altos de lo que hemos visto en tiempos de normalidad. Lógicamente, nadie se va a pillar ahora a cerrar un PPA porque haya caído el gas temporalmente. Todo el mundo sabe que aquí hay un riesgo geopolítico y hay un riesgo de abastecimiento y los PPA se cerrarán más altos, pero también hay un coste de financiación y de project finance mucho mayor, ¿no? Entonces, ese juego pues ha hecho que la efervescencia que había en todo el sector se ajuste, ¿no? Yo sigo pensando que es un sector que no va a dar grandes sustos en los próximos 2 o 3 trimestres. Sí que va un poco retrasados todos los pipelines de renovables y de instalación, pues por temas burocráticos, temas de cadena de suministro, cada caso es un mundo, ¿no? Pero sí que va un poco más lento de lo que sería deseable y de lo que las propias compañías habían lanzado al mercado, y eso está pesando un poquito, ¿no? Pero no espero grandes sustos, ¿no? Yo creo que al final, la gran duda está en el pipeline, ¿no? Al final las valoraciones con los resultados que están dando ahora estaban un poco elevadas porque todo era la expectativa del pipeline, y ahora la gran duda está en el pipeline, ¿no? Yo creo que mientras este entorno se mantenga con precios del pool más bajos, precios del gas más bajos y coste de financiación más caro, va a haber dudas sobre el sector, ¿no? En cuanto a cotizaciones, pero en resultados lo que tienen pues no va a ser malo, ¿no? En este trimestral desde luego no va a ser malo porque viene con precios del pool de atrás y este trimestre no van a dar sustos. El 2023 es más incierto, desde luego. Déjame preguntar, aunque quizá no salimos estrictamente del contexto de los resultados, dado que además Inditex va a traspié por su organización trimestral, pero sí es verdad que es el gigante que está protagonizando la actualidad del IBEX esta semana. Más que preguntarte por Inditex, que siempre está bien que compartas con nuestra audiencia cómo ves el valor por el peso que tiene, te voy a preguntar si hemos visto que los mercados tienen muy descontado que se va a vender el negocio en Rusia y que por tanto no hemos visto ahí excesivos altibajos ni operaciones bruscas en su cotización, ¿no? Pero lo que quiero preguntarte es si a tu juicio todas las empresas que todavía tienen activos en Rusia, aunque sean congelados por la situación de guerra y de sanciones económicas, que son muchas, la última el último gigante antes que Inditex me parece que fue Danone, que también anunció la venta de sus activos allí. Sí, Francia tenía muchos intereses en Rusia. Eso es. ¿Es posible que los inversores tengan ya descontado que todos los activos en Rusia de las grandes cotizadas globales van a acabar vendidas o mal vendidas y que por tanto no les perturbe de ninguna manera lo que pase ya con el negocio allí? ¿O es un caso específico de Inditex y de Danone por sus tipologías, porque sus individualidades que las tienen, claro? Yo creo que el write-off se hizo, en cuanto a las empresas americanas empezaron a hacer el write-off y desconectarse de Rusia a cualquier coste. Yo creo que ya el mercado lo descontó todo y lo hemos visto esta semana. Ha anunciado la posible venta y la acción, bueno, pues ha rebotado, pero todo el mercado ha rebotado, pero tampoco ha sido nada llamativo. Y al revés, yo creo que el mercado está viendo que, al final, si nos fijamos, Inditex estaba por encima de 30 euros, está en 22, ha sido un 11% más o menos del beneficio, ¿no? del EBITDA, que se ha arrancado de cuajo de un día para otro, ¿no? Por el cierre de esas tiendas, de esas más de 500 tiendas que tiene en Rusia. Y yo creo que se hizo el write-off ya en su momento y creo que está más que descontado. Que volver a abrir allí, aparte de lo difícil, ¿no? Yo creo que tendría un coste de imagen y reputacional bastante complicado, ¿no? Para las compañías multinacionales de justificar, ¿no? La verdad que fue una medida intermedia la que optó Inditex, ¿no? Porque no por un vendo ya o cierro ya toda mi actividad. Él dijo que era un stand-by y que ya verían en el futuro, y parece pues que van a asumir el coste, porque al final tener 500 tiendas, si no vendes productos, si no eres capaz de abastecerlo y tienes los costes de empleados, de alquileres y de tal, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que tiene toda la lógica asumir el write-off y además ya el mercado lo tiene interiorizado, yo creo, y en las cotizaciones de casi todos los grupos que tenían exposición a Rusia ya se sufrió en su día, ¿no? ¿Cómo ves a Inditex, ya que hablamos de ellos? Coméntanos qué sentimientos te crea. Hemos visto que ha innovado en su política comercial, ahora está empezando a cobrar
o tiene intención de cobrar ya también por las devoluciones en su e-commerce. Bueno, vemos como hay cierto, al menos están empezando a abordar, no sé qué sensación tienes, la dispersión o la diversificación de los ingresos. Ya también eso es una manera de abrir una línea más por devolución de, como mínimo, va contra costes. Que tiene que ver, claro, evidentemente con la situación de inflación que tenemos ahora, ¿no? Sí, además el online siempre ha sido un poco como el santo grial que estaba ahí, ¿no? Sí. Pero tiene... Y que parecía que todo era gratis. Pero es muy difícil de gestionar, ¿no? Y más un modelo como el de Inditex que te permite devolver como te permitía, ¿no? Y que funcionaba, mucha gente hacía copio de prendas y luego devolvía 8 de cada 10, claro. ¿no? Entonces, te pregunto por ahí, ¿está empezando a solucionar ya los deberes que tenía pendientes, como ordenar, por ejemplo, el e-commerce? Yo creo que eso es, o sea, la parte de control de costes siempre han sido brillantes y yo creo que pues con este tipo de medidas van en esa línea, ¿no?, de trabajo que siempre ha tenido la compañía. Yo creo que el por qué Inditex está abajo, Inditex siempre ha sido una compañía que ha cotizado con prima sobre el sector, con cierta lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía, lo primero, un modelo basado en su propia financiación, no tenía endeudamiento exterior, tenía caja positiva, con lo cual era un modelo excelente, ¿no? Porque al final era un modelo de excelencia que no se basaba en financiación ajena, sino era todo recursos propios y todo financiado con su propia generación de flujo de caja, y eso, lógicamente, comparado con otros modelos que van apalancados, pues tenía que tener un premio, ¿no? Y tenía un gobierno corporativo que era otro de los factores que gustaba, ¿no? Al final el capital, el accionariado estaba por un lado, pero el management era un management de muchísima calidad y se veía como una gran fortaleza del grupo, ¿no? Esa separación de poderes entre el capital y el equipo gestor. Con toda la transición generacional interna que ha hecho con su hija, yo creo que el mercado no le ha permitido ni el beneficio de la duda, ¿no? Porque no le ha dado tiempo a demostrar si está gestionando bien o mal, ¿no? Y los últimos trimestrales han sido excelentes y no ha pinchado en su modelo de negocio, ¿no? Pero el mercado, esa prima con la que siempre ha cotizado, se la ha arrancado de cuajo, ¿no? Y yo creo que ver un Inditex por encima de los 25, 26 euros va a costar mucho. Y le van a exigir muchos años de demostración al nuevo equipo gestor. ¿Es la factura de la sucesión? Yo creo que hay una factura de la sucesión y luego que es una compañía también más madura. Si nos fijamos en una compañía que cada vez va aumentando el dividendo, sí que es verdad que ahora está rebotando muy fuerte el crecimiento, pero los crecimientos son más maduros. Hay mercados en los que ya ha tenido que ir replegando tiendas y cerrando, ya no es todo expansión, sino había canibalización y ha tenido que ir entre el modelo online y tal, ha tenido que ir cerrando y replegando velas. Entonces yo veo que es una compañía más madura, que el gobierno corporativo se ha puesto en cuestión. No tengo la capacidad de decir si el nuevo equipo gestor es mejor o peor que el anterior, porque no les ha dado tiempo ni a demostrarlo y no tenemos nadie la bolita de cristal. De momento no han pinchado desde mi punto de vista en la gestión. Y ese tipo de factores yo creo que es un poco lo que está detrás de que esa prima siempre que había de calidad por encima del sectorial, y que siempre estaba un 20, un 25, 30% por encima de los múltiplos a los que cotizaban sus comparables, se haya arrancado de cuajo, ¿no? Y yo creo que eso va a tardar muchos trimestres en que sobre todo por la parte de gobierno corporativo, yo creo que no se le ha dado como digo, ni el beneficio de la duda, ¿no? De repente, oye, aquí hay un tema generacional que no nos gusta y por si acaso ya veremos. Por si acaso sí. Le quito la cotización, ¿no? Te comentaba o te avanzaba casi a modo de teaser, ¿no?, que al inicio del episodio que te iba a preguntar por la situación de las SICAPs. Tú trabajas, llevas una de ellas. Quiero que nos analices el momento después de las reformas fiscales que está habiendo, que se han impulsado. Entiendo que las 300 aproximadamente SICAPs que quedáis en España sois las que vais a sobrevivir, las que de alguna manera vais a seguir adelante. ¿Pero qué problemas os estáis encontrando ahora? Te pregunto específicamente por los mínimos de los 500 inversores, los 500 clientes que hay que tener, si eso es asumible, si está creando problemas. Cuéntanos un poco cómo os va la vida a las SICAPs ahora. Bueno, yo creo que hemos estado muchos años con la espada de Damocles siendo identificados como defraudadores, como los señores del puro, yo creo, cuando claro, o sea, era... Y hay parte de verdad y parte no. Al final sí que es verdad que se hizo una ley en la que no se especificaba el importe mínimo por accionista, ¿no? Y probablemente el mundo de la banca privada en este país pues vio un resquicio fiscal y sí que se abusó de la figura, ¿no? Sí que es verdad que la SICAP cuando se crea para fomentar el ahorro colectivo. Al final
todo país que ahorra es bueno y es bueno para el país y al final no es que no tributen, ¿no? Porque al final es un diferimiento en la tributación, ¿no? Entonces, cuando tú vendes las acciones de la SICAV sí que tributas, ¿no? Entonces lo que haces es no tener que pagar impuestos de sociedades todos los años y permitirte que la capitalización compuesta del dinero, si vas haciéndolo bien, pues genere mucho más ahorro para el país, ¿no? Y ese es como se pensó la norma. Sí que es verdad pues que los fiscalistas de este país vieron que no se exigían 100 accionistas representativos y eso es lo que ha cambiado, ¿no? Y ese es el punto que ha cambiado, que ahora el accionista número 100 tiene que tener un mínimo de 2.500 euros, con lo cual toda la figura del mariachi de una acción de 10 euros, de 8 euros, de 6 euros, se ha quitado y se ha limpiado todo el sector y nos hemos quedado 300 SICAVs que cumplía más la norma a todas luces, ¿no? Entonces parte de ese estigma o parte de esa espada de Damocles ya se ha clarificado, ¿no? Porque todas las SICAVs que eran, como yo siempre digo, de papá, mamá, los niños, más 89, ¿no? Eso ha desaparecido, ¿no? Y nos quedamos, ¿verdad?, los que gestionamos el vehículo como un vehículo de inversión colectiva, que tenemos un hándicap respecto a los fondos de inversión, que es que para ser traspasable fiscalmente exento tenemos que tener 500 partícipes para poder entrar y salir de la SICAV sin coste fiscal, ¿no? Entonces, ese peaje pues sigue estando ahí, ¿no? Esa diferenciación contra los fondos de inversión sigue estando ahí y sí que es verdad que genera reticencias a la hora de comercializar para que un inversor entre en una SICAV, porque hoy tienes 500 partícipes, pero mañana no tengo garantías de que los tengas, ¿no? Y no me quiero quedar atrapado en una SICAV. Yo creo que eso, con Inverco lo hemos hablado muchos miembros y Inverco nos ha dicho que intentaría, una vez solventado todo el tema de los mariachis, pues que se equipararan a todas luces para que fuera un vehículo completamente equiparado al fondo de inversión. Lo único que la diferencia pues que hay un consejo de administración y que son acciones y no participaciones. Pero bueno, de momento lo que tenemos hoy yo creo que es un poco liberar ese estigma o esa espada de Damocles, porque los que quedamos es que cumplimos la norma una vez depurada, ¿no? Entonces yo creo que debería verse con menos trabas a la figura de la SICAV a partir de ahora, ¿no? Inversores, hemos estado con José Lizán, que es gestor de Retromagnum, de la SICAV Retromagnum. José, muchas gracias por hacer podcasting con nosotros una vez más. Igualmente, a vosotros por la oportunidad. Y a vosotros, amigos inversores, seguid atentos a la programación de finanzas.com. No os perdáis en las aperturas de los mercados a Alejandro Ramírez y las claves necesarias para abrir al día en sus hechos relevantes. Así que nosotros nos reencontramos al cierre de los mercados europeos. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.